El último atributo que menciona el apóstol Pedro en esta lista que él escribe en la segunda carta, capítulo 1, es el amor. La semana pasada hablábamos de una palabra que se traduce como afecto fraternal y en el original griego es Filadelfia. Y Filadelfia simplemente significa amor de hermanos. Pero en esta ocasión, cuando habla el apóstol Pedro de que debemos añadir amor, él utiliza otra palabra diferente, y esta es la palabra ágape. Ágape. Y cuando hablamos de ágape, estamos hablando de ese amor incondicional, ese amor divino que Dios siente por el ser humano y que cada persona debería de sentir y debería de profesar hacia todos los que le rodean. Si usted ha aprendido a amar a los hermanos en Cristo, como enseñábamos la lección anterior, excelente. Ha aprendido algo muy bueno y está desarrollando algo muy bueno. Debemos amarnos los unos a los otros. Pero, hermanos, este amor no es suficiente. No basta simplemente amar a los hermanos. Los cristianos debemos aspirar a tener un amor más amplio. Debemos aspirar a tener un amor como es el amor de Dios. Un amor que hace salir su sol no solo sobre buenos, sino también sobre malos. Un amor que hace llover no solo sobre justos, sino también sobre los injustos. Un amor que le hizo dar a su Hijo unigénito, no para salvar a gente buena, perfecta, sino para salvar a los pecadores. El amor de Dios, este amor ágape, es un amor que se extiende a todas las personas y no solamente a un grupo en particular. La mejor definición del amor, mis hermanos, yo creo que la encontramos en la Escritura misma. Dice el apóstol Pedro que debemos añadir amor. Y para entender, hermanos, cómo es que nosotros debemos añadir amor, conviene que la misma Escritura nos explique qué es el amor, para saber cómo añadirlo, cómo aplicarlo, cómo desarrollarlo en nuestra vida personal. Y para eso, hermanos, quisiera citar la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Algunos le llaman el capítulo del amor. El apóstol Pablo escribe en esta carta a la iglesia en Corinto que tenía muchos problemas, pero este capítulo de alguna manera iba a ayudar a la iglesia a que las cosas mejoraran. Y es que el amor es el vínculo perfecto. El amor nos ayuda grandemente. Cuando nosotros aprendemos a amar a nuestros semejantes, definitivamente va a impactar en nuestra propia vida y va a impactar en la vida de todos los que nos rodean. Va a impactar para bien. Consideremos, hermanos, algunas características de este atributo llamado amor para que podamos añadir a nuestra fe lo que Dios quiere que añadamos. Primero los Corintios capítulo 13, versículo 4, dice la Escritura, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando el apóstol Pablo nos explica, ¿verdad?, en qué consiste el amor, tenemos que relacionarlo con lo que dice el apóstol Pedro de añadir amor a nuestra fe. Porque la única manera de añadir ese amor es entendiendo lo que dice aquí el apóstol Pablo y aplicándolo en nuestra vida. Y cuando lo hacemos podemos decir que estamos amando a todos los que nos rodean. Empieza diciendo el apóstol Pablo que el amor
He sufrido. Sufrido, hermanos, es la palabra que se usa para describir a aquellas personas que han sido ofendidas y que tienen en su mano el poder vengarse, pero se controlan y no lo hacen. Eso es ser sufrido, de acuerdo a lo que explica aquí la palabra de Dios. Sufrido equivale a lo contrario de un espíritu de venganza. Hermanos, cuán importante es aprender a amar de esta manera, a demostrar el amor a todos los que están en nuestro entorno, así, siendo sufridos, siendo pacientes, teniendo largura de ánimo hacia las personas que están a nuestro alrededor. En el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la iglesia, en el vecindario y con todos nuestros semejantes, debemos tener un espíritu contrario a la venganza. Debemos de aprender a amarles con un amor sufrido. El amor nos inspira a transformarnos en personas sufridas o pacientes. Y como consecuencia vamos siempre a responder de una manera positiva ante una situación negativa. Muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones desagradables, que nos molestan, que nos irritan, situaciones negativas, pero si en verdad hemos aprendido lo que es el concepto del amor, también aprenderemos a ser sufridos. Cuando decimos ser sufridos, hermanos, estamos diciendo que vamos a ser lentos para enojarnos. El ser sufrido es algo que tiene que ver con la voluntad de la persona. Es algo que nosotros debemos elegir hacer. Es algo que nos vamos a proponer hacer de esa manera. Cuando decidimos ser sufridos, guardamos la compostura en vez de explotar, en vez de enojarnos con facilidad. Cuando somos sufridos, hermanos, decidimos procurarnos calmarnos, procurarnos estar tranquilos aún cuando nos sintamos molestos ante ciertas situaciones irritantes. Así debe de ser, hermanos, nuestro temperamento en situaciones que a veces son un poquito difíciles. Lo más fácil de hacer es explotar, enojarse, tomar represalias, pero eso no es amor. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice el apóstol Pablo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El espíritu de un cristiano que ha añadido a su fe amor es un espíritu, hermanos, que no paga mal por mal, que no busca la manera de desquitarse, que no dice tú me la hiciste, tú me la pagas. Por el contrario, sigue lo que es bueno para con cualquier persona. La impaciencia, el enojo y la venganza nunca van a contribuir a la solución de un problema. Al contrario, van a generar más problema, más conflicto, pero el amor que es sufrido fomentará la paz, la armonía, la tranquilidad, en donde quiera que se aplique, en cualquier ámbito donde nosotros nos desenvolvamos, con toda clase de persona, aquí y allá afuera. Y así debemos aprender a amar, con un amor sufrido, como dice aquí la misma palabra de Dios. También dice el apóstol Pablo que el amor es benigno. Y esta palabra benigno es traducida también como bondadoso, como servicial, como amable. La benignidad es el amor en acción. La benignidad es la manera en la cual el amor actúa para producir un evento que sea positivo en la vida de una persona. El amor sufrido evita un problema, pero el amor benigno produce una bendición. Y tanto lo uno como lo otro es igualmente importante.
En Efesios capítulo 4, versículo 31, dice el apóstol Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Todo esto, hermanos, se puede encerrar en una sola palabra, la palabra amor. Cuando amamos de verdad, quitaremos de nuestra vida todas estas cosas en nuestro trato con las personas y vamos a añadir estas virtudes en nuestra relación con los demás. Eso es ser benigno. El amor nos hace amables, nos hace buenos. La amabilidad nos hace ser personas agradables. ¿Sí? Qué bendición es no solamente ser uno, sino relacionarse con personas amables. Si usted es benigno, hermano, hermana, amigo, las personas van a querer estar cerca de usted porque van a percibir que usted es bueno con ellas. Va a ser un deleite para las personas que le rodean estar con usted, pasar tiempo con usted, platicar con usted. Porque ellas saben que usted es bueno y que les hace bien. El amor benigno ante una necesidad nos hace ayudar, nos hace cooperar, nos hace participar y nos hace hacerlo con iniciativa propia, sin necesidad de que nos estén diciendo y diciendo y diciendo, de que prácticamente nos estén obligando para hacer un acto de servicio a alguien más. Porque somos benignos, porque el amor nos mueve, nos motiva a ser benignos. El amor, hermanos, ve la necesidad de la persona que ama y ayuda de una manera voluntaria y desinteresada. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La benignidad es parte indispensable en nuestra vida cristiana. Y solamente es posible desarrollar benignidad cuando hemos aprendido a amar a las personas. Cuando en verdad estamos interesados en demostrar nuestro amor. Dice el apóstol Pablo que el amor no tiene envidia. ¿No? La envidia, hermanos, es un terrible pecado. La envidia es una obra de la carne. Caín, si ustedes recuerdan la historia, mató a su propio hermano por envidia. José fue vendido como esclavo por envidia que sus hermanos le tenían. El rey Saúl quería matar a David porque le tenía envidia. Y el mismo Pilato dice que los judíos entregaron a Jesús por envidia. La envidia es algo terrible, es algo muy malo. Cuando nosotros aprendemos a amar a nuestros hermanos y a todas las personas que nos rodean, no vamos a tener envidia de nadie. En Proverbios 14, versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia consume, la envidia destruye, la envidia es como un cáncer maligno dentro de nosotros. Debemos entender, mis hermanos, que sin importar lo que uno haga, siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor o haga más que nosotros. Sin importar cuánto uno tenga, siempre habrá alguien que tenga más que lo que tenemos nosotros. Sin importar lo exitoso que uno sea, siempre va a haber alguien que sea más exitoso que nosotros. Así es, hermanos, la realidad. No tenemos por qué sentir envidia de ninguna persona.
No tenemos por qué tener en nuestro corazón, albergar en nuestro corazón un sentimiento de este tipo contra nadie. Porque nosotros somos hijos de Dios, que hemos aprendido a añadir a nuestra fe el amor de Dios, el mismo amor con que Dios ama a toda la humanidad. Dios, hermanos, nos ha hecho únicos y todos somos diferentes, pero debemos estar contentos, debemos estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, con nuestras capacidades, con la belleza que hayamos recibido, con la gracia, el talento, las bendiciones, con todo lo que Dios nos ha dado. Sea poco, sea mucho. Siempre va a haber personas que tengan menos y siempre va a haber personas que tengan más. Debemos aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El sabio Salomón dice: yo lo he visto. ¿Sí? Yo soy testigo de estas cosas. Cuando alguien trabaja bien, cuando alguien hace las cosas con excelencia, no va a faltar quien tenga envidia de él. Esto es común. Pero en el caso nuestro, hermanos, nosotros los cristianos no debemos sentir envidia de nadie. Porque si sentimos envidia, entonces no hemos aprendido a amar. Estamos faltando al mandamiento de Dios. La envidia produce infelicidad, desdicha, desgracia. Así que, hermanos, añadamos a nuestra fe amor. El amor que no tiene envidia. La clase de amor que jamás se entristece, que jamás le duele, que jamás le pesa que los demás prosperen o que les vaya bien. Esa clase de amor es la que nos debe de unir a todos nosotros y es la clase de amor que debemos de demostrar allá afuera, con nuestros parientes, con nuestros compañeros del trabajo, en la escuela, con los vecinos y con toda persona. El amor que no tiene envidia. Pero también dice el apóstol Pablo que el amor no es jactancioso. La envidia, hermanos, viene cuando a otros les va mejor que a nosotros. Es el sentimiento de disgusto, tristeza, pesar, producido al ser testigo o escuchar de la prosperidad de otras personas. Pero la jactancia viene cuando a nosotros nos va mejor que a los demás. La jactancia es la vanidad que muestra una persona que presume y que alardea de sí mismo y de sus propias cualidades. Pero una persona llena de amor no es jactanciosa. No debe de ser jactanciosa. Y si es jactanciosa es que no ha aprendido a amar como Dios nos manda a amar. Aun cuando nos vaya bien en la vida, hermanos, el amor no tiene necesidad de jactarse ni de exaltarse a sí mismo. No. En Proverbios capítulo 27, versículo 2, dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Uno no tiene por qué jactarse de nada. Si en algún momento, hermanos, tenemos éxito en algo, si en algún momento hacemos algo bien, hermanos, que no sea uno mismo quien se levante el cuello para publicarlo y darlo a conocer a todo el mundo. Alábete el extraño y no tu propia boca. Hermanos, el amor no es jactancioso, el amor no hace alarde, el amor no presume de sí mismos. No. Si Dios ha hecho algo a través de nosotros,
no debemos tocar trompeta. Que todo mundo ponga su mirada en nosotros. Que todo mundo vea. No debemos actuar así. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. De Él es de quien recibimos todo. Y no hay razón alguna para presumir. Para nada. Porque hemos aprendido lo que es el concepto del amor. El amor no es jactancioso. A veces, hermanos, podemos usar formas encubiertas, formas muy sutiles para vanagloriarnos sin parecer que estemos presumiendo. Pero Dios sabe, Dios conoce los corazones, Dios sabe las intenciones que hay en la mente de cada persona. A Él no lo podemos engañar. Y a Dios no lo podemos impresionar. En la primera de los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Hermanos, no, el amor no se gloría, el amor no es jactancioso. No lo es. No presume, no alardea. Una de las cosas más desagradables es estar cerca de personas que sienten la necesidad de continuamente estar presumiendo. Vaya que lo es. Que solo les gusta estar hablando de sí mismos. Personas que siempre sacan a relucir lo que son, a relucir lo que hacen. Hermanos, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, eso es falta de amor. El amor no es jactancioso. No lo es. El amor hace que la persona se preocupe por los demás, en dar aliento a los demás, en exaltar a los demás, en edificar a los demás. Y por lo tanto no se exalta a sí mismo. Sí, hermanos, el apóstol Pablo tenía mucha razón. Los corintios necesitaban aprender esto. ¿En qué consiste el verdadero amor? Pero también dice el apóstol Pablo que el amor no se envanece. Y otras versiones traducen, el amor no se infla, no se hincha, no es arrogante, no se hace el importante. Una persona que ama de verdad no actúa de esta manera. Cuando alguien tiene la tendencia a hincharse o a sentirse importante, eso le va a conducir a la jactancia. En Lucas encontramos un claro ejemplo en el capítulo 18 y versículo 10. Lucas 18, versículo 10, dice la Escritura, el Señor Jesucristo, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y noten ustedes, hermanos, cómo él está hinchado, como pavo real, orando a Dios. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dijo el Señor. ¿Puede ver usted la diferencia en cuanto a la actitud del fariseo y la actitud del publicano? El fariseo veía con menosprecio al publicano. Yo no soy como todos los hombres, yo soy superior, yo soy mejor, ni siquiera como este miserable publicano. En su pensamiento, hermanos, estaba así, lleno de orgullo, hinchado, inflado.
Hermanos, la falta de amor hace que tengamos egos inflados y por consecuencia menospreciemos a los demás. La falta de amor hace que actuemos como si fuéramos mejores, como si fuéramos más sabios, como si fuéramos superiores a los demás. Cuando alguien actúa así, eso es falta de amor. En cambio, cuando una persona ha aprendido a amar, habrá un espíritu humilde, sabrá considerar a los demás como superiores a sí mismo. Ese será el concepto que habrá en su corazón. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ninguno de nosotros debe decir: yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que sutano, yo lo puedo hacer mejor que tú no sirves, yo soy superior, soy más inteligente, soy más preparado, soy más capacitado. No, hermanos, no debe de ser el pensamiento. La persona amorosa es humilde y deja que el Señor sea quien le enaltezca. Que sea el Señor. Y dijo Cristo que solamente el que se humilla será enaltecido. Dice Pablo: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe de ser. Nunca, hermanos, nos creamos superiores a nadie. Nunca hagamos sentir a los demás como que somos más inteligentes o más necesarios o más importantes, que sabemos más, que tenemos mejores ideas, que siempre tenemos que corregir o mejorar las cosas porque de lo contrario no se hacen bien. No, esa no debe de ser nuestra actitud. El amor no es jactancioso, pero tampoco se envanece. Se hincha, se infla, se cree superior. Y continúa el apóstol Pablo diciendo que el amor no hace nada indebido. Otras versiones traducen: no se comporta groseramente, no es grosero, no actúa de modo descortés, no actúa con bajeza. Nunca debemos de ser así, hermanos, con nadie, con ninguna persona en el mundo. Ser grosero significa decir o hacer algo innecesario, decir o hacer algo que haga pasar un mal momento a la persona que está cerca de nosotros, actuar de forma indecorosa, de manera vergonzosa, de manera irritante, tendenciosa. La conducta grosera puede tal vez parecerle insignificante a quien la practica, pero es desagradable para los que están cerca. ¿A qué mal cae? Y a lo mejor lo dirán de chiste, ¿verdad? O sarcásticamente, pero muchas veces caen mal ciertas cosas, cierta forma de ser, ciertos comentarios, ciertas actitudes. Pero el amor, hermanos, no hace nada indebido. No hace nada que haga pasar un mal momento a las personas que le rodean. Por el contrario, será cortés, mostrará un trato agradable, tendrá una actitud considerada, se esforzará para dejar de hacer las cosas que molestan a aquellos que le rodean. Muchas veces tendremos que esforzarnos por descubrir y evitar la conducta que hace que la vida le resulte desagradable a las personas que amamos. Conviene hacerlo porque les amamos y porque se trata de vivir en amor, de que el amor nos una como el vínculo perfecto. Y si yo sé que a mi hermano, o a mi amigo, o a mi vecino, o a mi pariente, o a mi compañero en el trabajo le molesta que yo sea de cierta manera,
¿por qué lo voy a hacer? Que yo le hable de cierta manera, ¿por qué se lo voy a decir? Que yo tenga cierta actitud, ¿por qué? ¿Por qué voy a insistir en ser de esa manera? No, conviene cambiar y ser diferente. Si es necesario, debemos preguntar o simplemente ser buenos observadores de aquellas cuestiones que le irritan, le incomodan, le hacen sentir mal de nosotros. Es importante, hermanos, porque el amor no hace nada indebido, dice aquí la palabra de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 31, el Señor nos da una regla bien importante, muy sencilla, muy básica, pero importantísima en nuestras relaciones con los demás. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? ¿Cómo nos gustaría que fuera la actitud de los que nos rodean con nosotros? ¿Cómo nos gustaría que nos hablaran, que se llevaran con nosotros? ¿Cómo nos gustaría que fuera ese trato? Bueno, dice el Señor, así trátales. Así, de esa manera, exactamente así. Todos queremos, lógicamente, que se nos trate bien. Hay que tratar bien. Hay que ser respetuosos. Hay que ser amorosos. Hay que ser afectuosos, buenos, misericordiosos, serviciales, etcétera. Porque así nos gustaría que nos trataran a nosotros también. Así, de esa manera. ¿Cómo espero recibir algo que yo mismo no estoy dispuesto a dar? ¿Cómo? No se puede. ¿No? Para poder cosechar necesitamos sembrar primeramente. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Queremos, hermanos, que los hombres, las personas, pues nos traten de cierta manera. Hay que empezar por tratarlos así nosotros. El amor es atento, es considerado, es respetuoso, es educado. Educado. Esas cualidades, hermanos, nunca pasan de moda. Nunca. Sea aquí, sea en China, sea entre nosotros, sea en el trabajo, sea en la escuela, tienen aplicación con cualquier persona. Atentos, considerados, respetuosos, educados. Todo esto, hermanos, nos ayuda siempre para tener un buen vivir, buenas relaciones con todos los demás, ser una influencia positiva para las personas. Y todo esto va a adornar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo Jesús. Cuando usted le hable a alguien la palabra de Dios, cuando usted trate, ¿verdad?, de ser una influencia para alguien, todo esto va a jugar a su favor. Pero cuando no hemos aprendido a amar como Dios manda, va a jugar en nuestra contra. Y en vez de ser una influencia y de atraer a las personas a Cristo, pues vamos a hacer que se alejen más. Si estamos llenos de amor, hermanos, esta es la manera en la cual nos vamos a comportar. ¿Sí? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo sigue enfatizando algunas características de lo que es el amor ágape. En otra ocasión, si Dios lo permite, continuaremos estudiando algunas otras de estas características. Por lo pronto, por cuestión del tiempo y para no excederme, voy a dejarle aquí a la lección, esperando, hermanos, que lo que hemos considerado en esta tarde pues nos ayude en nuestra vida personal. Y también queremos invitar a las personas, a los amigos visitantes, si hay alguien que quiera obedecer en el Evangelio en esta tarde, pues decirle que hoy puede hacerlo, que hoy el Señor le llama, que hoy tiene usted la oportunidad de que Cristo le perdone sus pecados. Hoy puede usted venir a la obediencia, confesar a Cristo, ser bautizado. Hoy es el día de salvación y queremos invitarle a que no deje pasar esta oportunidad que Dios le da. Vamos a cantar el himno.